Buenos días, muchachos. Ahora vamos a ver ángulo de inclinación y pendiente de una recta. La inclinación de una recta es el ángulo que se forma con la recta y el eje X en la parte positiva del eje X y se mide a partir del eje X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese es el ángulo de inclinación. Y la pendiente de una recta se define como la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, el ángulo de inclinación es el que se forma con el eje X y la parte positiva del eje X y la recta. Y la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación entonces es el arco cuya tangente es m, si m es mayor que 0, o sea, si m es positiva. Y el ángulo de inclinación es el arco cuya tangente es m más 180 si m es negativa, o sea, menor que 0. Entonces, muchachos, la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, aquí tengo la recta y los dos puntos, P índice 1, P índice 2. Esta es la recta L que pasa por estos dos puntos. El ángulo de inclinación es el formado por el eje X y la recta, o sea, este es nuestro ángulo de inclinación, ¿verdad? Y dice que se tome en sentido contrario a las manecillas del reloj. El reloj vendría así y yo lo tomo al contrario, o sea, así lo voy a medir, ¿verdad? En el sentido contrario a las manecillas del reloj. Este ángulo, muchachos, si yo marco mis dos puntos P índice 1, Y1 y P índice 2, Y2 con mis rectas paralelas a los ejes, se forma otro ángulo igual, son semejantes teta y teta. ¿Se acuerdan de dos rectas paralelas cortadas por una secante? Y los ángulos que se forman son los ángulos correspondientes. Teta es igual a teta. Entonces, aquí está el ángulo de inclinación de la recta. Y dice que la pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación. Si este es el ángulo y este es un triángulo rectángulo, ¿cuál es la tangente de teta? La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Y el cateto opuesto cuánto mide? Mide Y2 menos Y1, porque es exactamente hasta M, ¿verdad? Y2 menos Y1. Y el cateto adyacente es X2 menos X1. Entonces, esto es la pendiente, ¿verdad? La pendiente es M, así la representamos, y es la tangente de teta. Aquí está teta. Es la tangente de teta. Y se calcula con la diferencia de ordenadas entre la diferencia de abscisas. Diferencia de ordenadas Y2 menos Y1 entre diferencia de abscisas. Bueno, ¿cuáles son los casos de la pendiente de un ángulo de inclinación, muchachos? Dijimos que si m era positiva, o sea, mayor que 0, entonces quiere decir que es un ángulo entre 0 y 90 grados. Aquí está el ángulo de inclinación formado por la parte positiva del eje X y la recta, una recta L. Este es el ángulo teta, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es un ángulo agudo porque es menor de 90 grados, está entre 0 y 90 grados, es este ángulo. Ahora, si m es negativa,
quiere decir que el ángulo está entre 90 y 180 grados, es mayor de 90 grados. Si fuera de 90 grados sería hasta, aquí sería una recta paralela a Y, pero es mayor de 90 grados. Entonces, si es mayor de 90 grados, la tangente es negativa, o sea, menor que 0, ¿verdad? Es positiva, mayor que 0, y es negativa cuando es menor que 0. Entonces está entre 90 y 180 grados. ¿Qué otro caso se da importante? Se da cuando el ángulo es de 90 grados. Cuando estamos aquí, que la recta es paralela al eje Y, es cuando mide 90 grados. Y acuérdense, la tangente de 90 grados es infinita, ¿verdad? Entonces, hay veces dice uno no existe, o si ustedes la ponen en su calculadora les va a decir error, porque quiere decir que tiende a infinito. Así se escribe, tiende a infinito. Entonces no existe la de 90 grados, este es de un ángulo de 90 grados. Se dice que no existe o se dice que tiende a infinito. Y el otro caso importante es cuando el ángulo es de 0 grados, que la pendiente vale 0, o cuando vale 180 grados. Entonces son los casos que se pueden dar de un ángulo de inclinación. Que sea, ya sabemos, si es menor de 90 grados, es igual, es positiva, siempre es positiva la pendiente. Si es mayor de 90 grados, es negativa, menor de 0, está entre 90 y 180. Si es de 90, la pendiente no existe, es infinita, tiende a infinito. Y si está vez de 0 grados o de 180 grados, que es el ángulo llano, esa vale 0, la pendiente m es igual a 0. Entonces, eso es lo que tienen que recordar, muchachos, son los casos. Si es positiva, es menor de 90 grados, si es negativa es mayor de 90 grados y menor de 180, y si es de 90 grados no existe la pendiente, y si es de 0 grados o de 180 la pendiente es 0. Vamos a ver un ejemplo. Una recta que pasa por los puntos A menos 2, 1 y B 3, 4 determina su pendiente y su ángulo de inclinación. ¿Cómo sería más o menos esta recta, muchachos? A ver, voy a tratar de dibujarla. Menos 2, menos 1, menos 2, menos 1 está por aquí. Y 3, 4 está por acá. Este es el eje X, este es el eje Y. Esta es mi recta. A ver, esta es mi recta, muy recta. Y el ángulo de inclinación es este, que es lo que quiero que vean. Este es el ángulo de inclinación en sentido contrario a las manecillas del reloj y en la parte positiva del eje X. Aquí está el eje Y. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula? La diferencia de ordenadas entre la diferencia de abscisas, ¿se acuerdan? Entonces, Y2 vale 4, Y1 vale menos 1. 4 menos 1 entre 3 menos 2, la diferencia de abscisas, 3 menos 2. Entonces es 4 menos por menos da más, 4 más 1, 5, y 3 más 2, 5. 5 entre 5 igual a 1. Es un ángulo notable. Pasa por el origen la recta si estuviera bien dibujadita. Luego, si m es igual a 1, ¿se acuerdan cuánto vale la tangente?
la tangente es igual a, m es igual a 1, la tangente de θ igual a 1, porque así lo definimos. La pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación y eso vale 1. Entonces, el ángulo es el arco cuya tangente es 1. Si ven en su calculadora es igual a 45 grados. Si se acuerdan de Mate 2, ustedes vieron que la tangente de 45 grados era igual a 1. Entonces, la pendiente igual a 1, el ángulo de inclinación igual a 45 grados. Y es una recta pues que divide a nuestros ejes exactamente a la mitad. Esa es la recta de 45 grados, es esta más o menos. Este es el ángulo de 45 grados. Más o menos así. Bueno, ahora van a hacer ustedes unos ejercicios. Ya está el ejemplo y ustedes van a hacer unos ejercicios.